Bienvenidos a Huellas Franciscanas. En Cuaresma recorremos 40 pasos hacia la Pascua, dejando que la palabra de Dios marque el camino. Escuchamos el Evangelio del día y la reflexión del Padre Rafael, franciscano de Tierra Santa, desde los lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Caminemos con Francisco hacia Cristo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer, a la hora 7 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. En el Evangelio de hoy, al menos para mí, los primeros versículos podrían llevarme a un desconcierto, a una pregunta: ¿de dónde es Jesús? Sabemos que Jesús nace en Belén, que es Judea, pero después crece, se cría en Galilea, en Nazaret. ¿Por qué digo que la confusión, el desconcierto? Porque dice San Juan, que como siempre le he dicho, para mí es el más complicado de entender y de explicar, dice, en primer lugar, pone en boca de Jesús una frase de que ningún profeta es honrado en su tierra. Pensamos Galilea. Pero después él mismo, San Juan, afirma que los galileos lo recibieron con los brazos abiertos, porque habían visto todo lo que hizo en Jerusalén. Entonces aquí, ¿quiénes son los paisanos de Jesús? ¿Dónde es su tierra? Creo que para resolver este problema interesante, tenemos que descubrir que sí, Jesús nace en Belén, pero es conocido como Jesús de Nazaret. Pero su verdadera patria no era ni Belén ni Nazaret. Su verdadera patria era Jerusalén, donde estaba la casa de su padre. Por lo tanto, Jesús, dice el Evangelio, fue rechazado por los judíos y por esta razón ahora regresa a Galilea, donde de alguna manera ya tenía algunos galileos de su lado cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y Jesús se encuentra en Caná precisamente. Y en Caná leemos este pasaje que habla de milagros. Recordemos que en los evangelios hay enfermos que gritan, que rezan, que aclaman, que tocan. Otros enfermos que no dicen nada. Otros enfermos que necesitan de amigos que los lleven hasta Jesús. Pero hoy tenemos la imagen de un padre que tenía un dolor porque su hijo estaba enfermo,
Y aquí descubrimos que es correcto, es importante rezar, gritarle a Jesús cuando el dolor nos agobia, cuando la angustia nos envuelve, cuando nos sentimos mal. Hagamos como hizo este funcionario del rey. Busquen a Jesús, grítenle y aclámenle. Y Jesús nos demuestra que también Él siente dolor por nuestro dolor. Jesús no es indiferente. Siguiendo con el Evangelio, descubrimos que la fe de este funcionario se manifiesta en el creer en la palabra de Jesús. Este hombre, este funcionario, todavía no ve a su niño sano. Sin embargo, crece y se encamina de Caná a Cafarnaúm. Para más o menos ubicarnos, yo creo que estaríamos hablando de unos 32 kilómetros de distancia entre Caná y Cafarnaúm. Cuando comienza a caminar el hombre, le avisan que su hijo está sano. Pregunta la hora, y es precisamente la hora en la que Jesús le dijo que creyera, que su hijo estaba sano. Por lo tanto, la reflexión para nosotros podría ser esta. Ahora que estamos siendo bombardeados, no por los misiles ni por la bala, sino bombardeados por tanta noticia falsa y malintencionada que pretenden reemplazar la realidad con mentiras. Descubrir que sigue siendo y habiendo una sola palabra verdadera, no la que escuchamos todos los días en la radio, en la televisión, sino la que descubrimos en el Evangelio. La palabra de Jesús nos permite desenmascarar esas palabras falsas que tanto nos encanta escuchar, que llenamos nuestra vida y después, en lugar de tener calma, tenemos tanta angustia. La palabra de Jesús es la que a este funcionario del rey le hace confiar. Y en este camino de confianza escucha una palabra sanadora. Creer es emprender ese camino, es comenzar a caminar creyendo en Jesús. Por eso, alrededor de tantas mentiras y de tanta falsedad, hay que creer en una sola palabra, que es la palabra de Jesús. El padre de este niño comprendió que creer en Jesús era lo mejor. Sin fe nos quedamos solos. Sin fe nos quedamos sin salida. La fe es esa intuición de que algo inesperado, algo importante va a pasar en mi vida y que lo va a cambiar todo. Porque si no crees que puede haber algo inesperado que cambie tu vida, entonces tu vida sigue siendo un sufrimiento. Pero si al contrario crees como este padre de este niño en la palabra de Jesús, te darás cuenta que Dios, enviando a Jesús, sanará nuestra enfermedad, nuestro dolor, con su palabra que sana y que cura. Y es precisamente en esta palabra en la que San Francisco de Asís creía ciegamente. Hemos visto a lo largo de estas huellas franciscanas cómo San Francisco confiaba plenamente en Jesús, confiaba plenamente en Dios. Hoy, que estamos un poco enfermos, se escucha la voz, quisiera compartir con ustedes el texto de lo que se conoce como la regla novulada, en la que San Francisco nos enseña a sus hermanos cómo se debe tratar a los hermanos enfermos. Y leo textualmente para que veamos sigamos viendo cómo es San Francisco y cómo se comportaba ante la enfermedad, no la de él, sino la de sus hermanos. Y San Francisco dice: si alguno de los hermanos, donde quiera que esté, cayera enfermo, los otros hermanos no lo abandonen, sino designen a uno o más hermanos. Si fuera necesario, que les sirvan como querrían ellos ser servidos. Pero en caso de extrema necesidad, pueden confiarlo a alguna persona que se haga cargo de lo necesario para su enfermedad. Y ruego al hermano enfermo
que dé gracias de todo al Creador y que desee estar tal cual le quiere el Señor, ya sano, ya enfermo, porque a todos los que Dios predestinó a la vida eterna, los instruye con el aguijón de los azotes y enfermedades y con el espíritu de compunción, como dice el Señor, yo a los que amo los corrijo. Y si alguno se turba o irrita, sea contra Dios, sea contra los hermanos, o si tal vez exige con inquietud medicinas, anhelando en demasía liberar la carne, que pronto morirá, y que es enemiga del alma, eso le viene del malo, y él es carnal, y no parece ser de los frailes, porque ama más el cuerpo que el alma. San Francisco de Asís nos enseña a tratar con caridad a los hermanos enfermos, pero también nos enseña a ver que en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor, siempre tendremos una oportunidad privilegiada para encontrarnos con Jesús cara a cara y confiar en su palabra. Paz y bien.